Muy buenas noches, amigos. Bendiciones de todo bien para todos ustedes. Mi Cristo bendice y honra al Cristo en todos y cada uno de ustedes. Y damos gracias de estar en esta temporada hermosa donde estamos celebrando el renacimiento y la renovación espiritual. Este periodo que hemos venido trabajando y que donde nos vamos realineando con esa mente crística y somos transformados profundamente. Es un privilegio estar aquí compartiendo nuestra 39ª lección de nuestro libro Guarda una Cuaresma Verdadera, que es lo que nos ofrece ese sentido más profundo de nuestro despertar humano. Nuestra lección de hoy es la crucifixión. Sabemos que en este tiempo de Cuaresma todos los cristianos somos llamados a reforzar nuestra fe mediante diversos actos de ayuno, oración y reflexión. Me voy a permitir hablar sobre la lección de hoy, que es la crucifixión y su incidencia y aplicación en nuestras vidas. Enfocaré para la lección y al final la interpretación metafísica de la misma. Como todos sabemos, nuestra clase de hoy está basada en nuestro libro Guarda una Cuaresma Verdadera. Las lecturas de contenido de la lección de hoy están en el capítulo 7 y nuestra cita bíblica las encontramos en Juan 19, del 1 al 42. Hemos trabajado durante todo este tiempo con nuestro folleto de Cuaresma, que es Renovación y Liberación. Hoy vamos a trabajar con liberación y nuestra lectura de hoy la comparto con ustedes. Nos dice: libero las sombras del dolor. Después de ser arrestado, Jesús habría pasado un tiempo en un oscuro calabozo esperando un juicio y una sentencia. Solo podemos imaginar cómo podría haber sido este lugar. Las cadenas de los prisioneros tintineando, el hedor húmedo, oscuro y horrible de los cuartos estrechos, un lugar tormentoso, aterrador y peligroso. También me pregunto ¿qué habría estado pensando Jesús en medio de este infierno? Este hombre conocido como la luz del mundo estaba sumido en una profunda oscuridad y encadenado allí. Oró, pensó en su última comida con sus amigos, habló con otros prisioneros, quizás consoló a alguien. Reflexionó sobre los arrepentimientos de su vida. Pensó en su madre. Solo podemos imaginar lo que experimentó. Jesús fue un protagonista apasionado, pero su pasión no debe ser relegada únicamente a los actos del Viernes Santo, separada de la pasión que animó su vida. En cambio, el Viernes Santo es una oportunidad para que reconozcamos nuestras propias prisiones, nuestros dolores y sufrimientos. Entremos en ello y luego recuperemos la pasión que anima nuestra propia vida. Recordar una vez más que somos la luz del mundo. Y esto está sustentado en la cita bíblica que encontramos en Hebreos 10:23, que nos dice: mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que nos prometió. Este Viernes Santo es un día para liberar todas aquellas circunstancias en nuestras vidas. Y vamos a comenzar afirmando esta afirmación para dar inicio a nuestra clase de hoy, que nos dice: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me confortan. Una vez más, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me confortan. Una vez más, y cerramos el círculo. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me confortan. Y damos gracias a Dios porque sabemos que es así.
Hablar de la crucifixión y de las últimas palabras dichas por Jesús en la cruz son un modelo para la transformación, para dejar ir el pasado y avanzar hacia nuestro próximo nivel de expansión y de conciencia. Ya sea que estemos pasando o que usted esté pasando por una transición importante o una situación difícil de superar, o simplemente que sintamos que el espíritu interior te llama a dejar algo para que puedas experimentar una vida más significativa, la historia de la crucifixión nos guiará por ese camino claro, amoroso y por ese camino perfecto. La crucifixión en sí misma simboliza el proceso de tachar o eliminar aquello que ya no es necesario para nuestro desarrollo. Nuestra verdadera evolución espiritual nos llama a que cada uno de nosotros seamos más felices, que seamos más realizados y que nos enfoquemos en nuestro propósito. De modo que lo que no coincida con nuestra próxima expansión debe desaparecer o al menos cambiar juntos con nosotros. Y es precisamente de eso de lo que trata la crucifixión. La crucifixión de lo que es falso, de lo que está basado en el miedo, y la resurrección de ser pleno, auténtico, poderoso y centrado en Dios. Lo que ha cumplido, amigos, ese propósito en nosotros debe elevarse a un nivel superior de expresión en la conciencia o dejarlo ir por completo. La crucifixión de Jesús nos ilustra en ambos significados. Sabemos que a veces eliminar lo que ya no nos da soporte, lo que ya no es nuestro, nos produce miedo y nos produce esa inquietud para hacer el cambio. Sé también y me doy cuenta de que cuando algo ya no es para nuestro bien, puede ser una relación personal, un trabajo, una forma de pensar o una forma de estar en el mundo, primero pensamos, está bien, yo soy la que quiero cambiar, pero también a veces esa actitud de querer cambiar o querer llevarnos algo de lo que en este momento tenemos para poder hacer el cambio, para luego caminar sobre esa expansión, elevación que tenemos que hacer. La crucifixión es un llamado de nuestro ser superior. Debemos recordar que cada crucifixión nos llama a ser más plenamente quienes somos, que recordemos lo que somos, seres totalmente libres, seres poderosos, seres fieles y plenamente conscientes de que estamos apoyados y sostenidos por el Espíritu de Dios. Cada crucifixión, no importa cuán difícil o aparentemente devastadora esa crucifixión pueda ser en nuestras vidas, es simplemente el deseo de seguir nuestros sueños a toda costa. Nuestra crucifixión nos está llamando a que nos entreguemos para que podamos recordar la verdad. ¿Cuál es esa verdad en nosotros? Que ese poder grande está en cada uno de nosotros, que ese ser divino en cada uno de nosotros es eterno y que ese ser nunca puede ser destruido o disminuido. Con eso en mente y corazón, entonces nosotros nos damos cuenta de que el punto principal que Jesús estaba exponiendo en la historia de la crucifixión es este, y que es muy posible que tenga que haber alguna crucifixión para que nosotros podamos disfrutar nuestro mayor bien. Ya sea que el dolor que nos produce sacrificar algo o crucificar algo, o el empuje, la visión que tenemos de alcanzar algo, la historia de Jesús, de la crucifixión, siempre puede ser nuestra guía. La posibilidad de que alguno de nosotros sea crucificado como Jesús es extremadamente remota,
porque todos y cada uno de nosotros hemos pasado por momentos en los cuales somos crucificados en un sentido figurado. Creo que Jesús nos dice, en el nivel actual del desarrollo humano, vamos a pasar todavía por momentos en que nos vamos a sentir quizás traicionados, que debido a las injusticias o al sufrimiento, y nos puede parecer que el mundo quizás se pueda volver contra nosotros. Y es en esos momentos que no podemos rendirnos, o en esos momentos en que comenzamos a reprocharle quizás a Dios o al mundo por las cosas que estamos haciendo, que nos está haciendo, abandonándonos por el abandono, por la herida. Pero debemos seguir el ejemplo de Jesús y permanecer firmes en nuestra fe en Dios y en el bien para nosotros. Aunque parezca que hemos olvidado a Dios en un momento, aún en ese momento más sombrío de sufrimiento, debemos saber que Dios es bueno, que nuestra vida es buena, que en nuestra vida hay esperanza, amor, bondad en todo su desarrollo. Todo este proceso, conmemoración, que es la conmemoración de la Pascua, no es solo el triunfo de Jesús sobre todo lo que es oscuro, sobre todo lo que es lo que es lleno de error. Nosotros resucitaremos a través de nuestras pruebas, a través de nuestros sufrimientos, si podemos permanecer fieles a nuestras creencias espirituales más elevadas, a nuestra mejor comprensión de Dios. Alguien podría decirte que si oras todos los días, que si vives una vida con una perspectiva espiritual, que si mantienes pensamientos espirituales y haces buenas obras, nunca tendrás pruebas ni sufrimiento. Sin embargo, si yo te dijera eso, te estaría engañando. Las enseñanzas de Jesús no nos dicen que nunca tendremos problemas. Por el contrario, su mensaje, ese mensaje de Jesús fue que no importa cuántas dificultades nosotros enfrentemos con Dios, más tarde o más temprano tendremos nuestra mañana de Pascua. Cuando hablamos de Pascua, nos estamos refiriendo al despertar y a la elevación de la conciencia espiritual, de ese yo soy en el hombre, de ese yo soy en cada uno de nosotros, la cual ha estado muerta en transgresiones y pecados, errores, pecados, y sepultada en la tumba de la materialidad. Amigos, creo que Dios ama a todas las personas y con el tiempo todos pasaremos por la experiencia de la Pascua. Sin embargo, entre tanto tendremos nuestras tribulaciones y podemos escoger entre permanecer crucificados o seguir con el Espíritu hacia nuestra mañana de Pascua. Ese despertar, esa elevación de la conciencia espiritual del yo soy en cada uno de nosotros. Hay personas también, señores, que han tenido problemas aparentemente insignificantes, que le han causado un tremendo dolor y le han causado mucho sufrimiento. Por otro lado, hay personas que han tenido grandes problemas, que han tenido toda clase de problemas, más con toda justicia se sienten devastados porque forman parte total de su vida. Sin embargo, esas experiencias de uno y otro está basada en cómo vencer los retos y levantarte para tener una nueva vida y ser más felices. Algunas de esas personas, como las dos situaciones que hemos presentado, permanecen en las oscuras tumbas de la desesperación, mientras que otras encuentran una manera de remover la piedra y de levantarse y seguir adelante. En estos dos casos, ¿dónde puede estribar la diferencia? La diferencia está
en seguir la manera de vencer que Jesús nos mostró, que es permanecer firmes en nuestra fe en Dios. No importa lo que suceda, amigos, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Si escogemos seguir hasta el fin con Dios, sentiremos la belleza, vamos a sentir la luz, vamos a sentir el gozo y la paz de nuestra propia Pascua. Creemos que cuando nosotros hacemos esa selección es que decidimos aprender a controlar nuestro pensamiento, porque son nuestros pensamientos los que nos van a ayudar. Si nuestros pensamientos son habitualmente negativos, son pensamientos de crítica, son pensamientos infelices, debemos cambiarlos, debemos adiestrar nuestra mente para que adquiera el hábito de pensar positivamente. Podemos entrenar nuestra mente para que ésta sea positiva y espiritual. Nosotros también podemos decidir orar y meditar diariamente. Los pensamientos son poderosos y los pensamientos devotos son los más poderosos y los más creadores. Recordamos que Jesús llevaba una vida sumamente desarrollada y disciplinada en la oración. Por tanto, en los momentos de necesidad, estaba preparándose para ir al Padre. Y nosotros también podemos desarrollar nuestras vidas de oración. Una manera para decidir a lo largo de este camino con Dios es también que nos podemos asociar con personas que están en el mismo sendero espiritual. Y esta relación la podemos establecer en nuestra iglesia, la podemos establecer en el seno familiar o con los amigos. Cuando estamos con otros que piensan igual que nosotros, esto también nos va a ayudar a crecer y a desarrollarnos, orando, meditando y buscando el mantener nuestros pensamientos positivos, alentadores, y de esta forma vamos a encontrar grandes beneficios. Podemos partir de estas 3 ideas que hemos hablado: tener un pensamiento positivo, orar con regularidad y meditar también, y relacionarnos con otras personas que piensen positivamente. Y esto es lo que nos va a ayudar a vivir una resurrección pascual cada vez que nosotros podamos tener esos momentos de prueba o momentos de crucifixión. Te invito a que tomes algún tiempo para que puedas desarrollar más de lleno tu enfoque de lo que es el desenvolvimiento espiritual. Creo firmemente que podemos tener la experiencia de nuestra propia Pascua florida personal. Jesús lo hizo y Él nos dijo que podríamos hacer lo que Él hizo, porque nosotros vivimos en Dios y Él vive en cada uno de nosotros. Jesucristo enfrentó muchísimas situaciones. Enfrentó el ridículo, el rechazo, la falta de comprensión de sus amigos más cercanos. Sufrió persecución, juicio y crucifixión. Usted se preguntará cómo pudo soportar eso y avanzar en una misión incomparable que transformó y elevó a la humanidad. Al afirmar constantemente la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas, nosotros también podemos sentir la paz de Dios, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Probablemente has pasado mucho tiempo en la tumba. Cuando la vida cambia de manera irrevocable, es posible que sientas que estás atrapado en una tumba, sin garantía de que la piedra que te bloquea sea removida. Jesús había sido crucificado y sus seguidores se habían dispersado temiendo por sus vidas. Imagínense el dolor y la confusión que ellos sintieron. Ellos no sabían que había un final feliz que estaba en camino.
Quizás nosotros, por la situación en la que estemos pasando, tampoco lo sepamos y nos mantengamos en esos periodos de sepultura. Pero se nos olvida que no estamos en la tumba. Se nos olvida que no tenemos que tomar el tiempo para darnos cuenta de que la esencia y esa energía de Jesús está siempre presente en cada uno de nosotros. Y una vez más, eso que vivió Jesús es nuestra historia. Es posible que no veamos de inmediato el bien que ha llegado a nuestras vidas después de un reto o una situación difícil. No siempre estamos seguros de cómo, cuándo exactamente podemos dejar la tumba. De alguna manera, en medio de nuestro sufrimiento sale el sol. La piedra es removida y la vida continúa, aunque no sea la misma, aunque hayamos enfrentado cambios. Al igual que los discípulos desesperados, no podemos ver a veces el panorama completo. No podemos ver el futuro. Tenemos derecho a experimentar sentimientos y todo lo que sea necesario. Amigos, celebremos la historia de la Pascua, no solo para conmemorar la resurrección de Jesús, sino también para conmemorar nuestra propia resurrección. Nuestro libro trae unas preguntas que yo quisiera compartir con ustedes. El libro dice, entre esas preguntas, nos dice que ¿cuál fue el último paso en la obra de Jesús? La crucifixión de Jesús en el Calvario fue el último paso en una obra que había estado haciendo Él durante 33 años. Y cuando resucitó, estaba enteramente libre de la mente carnal con todas sus limitaciones. Todas sus limitaciones. La segunda pregunta nos dice, ¿qué significa la palabra crucifixión? La palabra crucifixión significa cancelar en nuestras conciencias ciertos errores que se han vuelto estados mentales fijos en cada uno de nosotros. La entrega de la personalidad entera para que la mente de Cristo se exprese a toda plenitud. Y eso está representado en la crucifixión de Jesús. Cuando hablamos de la palabra crucifixión, significa cancelar en nuestra conciencia esos errores que se han vuelto estados físicos. Otra pregunta que trae nuestro libro nos dice, ¿qué significa el Calvario? El Calvario significa el lugar de una carabela. La mente carnal se ha apropiado, el cerebro y su cráneo, y es allí donde celebramos la batalla final. Cada vez que cometemos un error, hay una crucifixión. Y esa es la parte importante que nosotros como cristianos debemos mantener. Cada vez que realizamos ese error, cada vez que nos deshacemos de ese error, hay una crucifixión y por ende habrá una resurrección. Y si nosotros habláramos de qué representan esos 3 últimos días de Jesús, que Jesús estuvo en la tumba, esos 3 días que Él estuvo en la tumba representan esos 3 pasos para vencer un error que en otro contexto vimos antes de entrar al desarrollo de esta pregunta. Hablamos de la no resistencia. A veces nosotros nos resistimos a esos cambios que llegan a nuestras vidas. Pareciera que quisiéramos que nos indicara Jesús y nos dijera, mira, no hagas tal cosa, no te resistas, que lo que viene es bueno, mantente allí. Cuando nosotros no nos resistimos a las cosas que llegan a nuestras vidas y que quizás no nos gustan porque la consideramos injusta, la consideramos que no es para nosotros, debemos entender que detrás de todo lo que puede pasar está la mano de Dios y que todo lo que viene a cada uno de nosotros es bueno y muy bueno y por tanto no debemos resistirnos. Otro paso es tomar la actividad divina o recibir la voluntad de Dios. Tomar la actividad divina es una decisión. Somos seres espirituales. Tenemos la energía y la esencia de Jesús. Él nos dijo, todas las cosas que yo hago, ustedes podéis hacerlas. Nos está dando
a cada uno de nosotros las herramientas y vinimos con ese equipo divino. Por tanto, recibir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es lo más satisfactorio en cada uno de nosotros. Pero hacer la voluntad de Dios no es decir, sí, hágase tu voluntad y no la mía. Y estar constantemente chequeando o haciendo cosas que quizás nosotros consideremos que nos van llevando hacia lo que es la voluntad de Dios, sin darnos cuenta que nosotros lo que estamos es interviniendo en un proceso normal. Esa voluntad de Dios debe ser seguida de manera firme, con la convicción que todo lo que viene a mi vida viene por obra de Dios. A veces es difícil para nosotros poder entregarnos a esa voluntad divina, porque las circunstancias que quizás nos rodean en un momento dado pueden ser dolorosas, o que pensemos que nosotros en nuestro yo personal, en ese ego, podemos cambiar las cosas, y quizás cuando Dios vea que nosotros le estamos cambiando un poquito, entonces Él decide, bueno, pues esta es mi voluntad también. No, amigos, ese segundo paso es importante, porque es tomar la actividad divina, recibir la voluntad de Dios como debemos recibirla, sin quejas, sin críticas, sin miedo, sin limitaciones, sabiendo que todo lo que viene de Dios es bueno y muy bueno. El tercer paso es la asimilación y cumplimiento de la voluntad divina. Lo desarrollé en parte de lo que vimos anteriormente. Cuando hablamos de voluntad divina, es asimilarlo, es entenderlo, es saber que eso vino para nosotros porque necesitamos tener un pequeño crecimiento, necesitamos hacer cambios en nuestras vidas, necesitamos creer que cumpliendo la voluntad de Dios, todo lo que nosotros queremos y deseamos viene, no en mi tiempo, no en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios, porque es su voluntad divina. Cumple un propósito de diseño para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros podemos hacer eso, señores, podemos dar gracias a Dios, porque estos tres pasos, esos 3 últimos días que Jesús estuvo en la tumba, es una enseñanza para cada uno de nosotros y asimilar esos 3 pasos. En lo que es la asimilación y comprensión de la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es negar lo personal para que nos podamos unir a lo que es la parte impersonal. Es que renunciemos a lo mortal para lograr lo inmortal. Cuando nosotros hacemos eso, estamos disolviendo el cuerpo físico para realzar lo que es nuestro cuerpo espiritual. Y este es un proceso mental que hacemos, pero con un efecto físico en cada uno de nosotros. Es hacer una cruz, eliminar aquello que no es para tu bien. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando éramos chiquitas, en algunas circunstancias jugábamos, le decíamos, te hacemos una cruz. Es eliminando aquello que no era para nuestro bien y que quizás con mucha frecuencia lo hicimos, y cuando ya estamos un poquito creciditas, nos damos cuenta de que todo eso que eliminamos es para nuestro bien. Y lo que realmente estoy diciendo, cuando hacemos esa cruz, cuando queremos eliminar esas cosas de nuestras vidas, es preguntarnos, ¿estoy dispuesto a cambiar? Pero no que me cambies a mí, ni cambies mi vida. Me quiero identificar con la situación que tengo. Y a veces ese impulso es sujetarnos con más fuerza a esa situación que queremos cambiar y que tú dices que quieres cambiar, pero que la mantiene unida a ti. Señores, es importante que nosotros entendamos lo que es ese proceso de crucifixión. Quiero compartir con ustedes algo que escribió el reverendo Mark Anthony Lord, que me gustó con respecto a definir lo que es la crucifixión. Él dice, cada crucifixión, no importa cuán difícil o aparentemente devastadora sea, en nuestra vida es simplemente
un deseo de seguir tus sueños a toda costa. Me encantó. Me encantó porque se las voy a leer nuevamente. Dice, cada crucifixión, no importa cuán difícil o aparentemente devastadora sea en nuestras vidas, es simplemente un deseo de seguir tus sueños a toda costa. Cuando tú analizas cómo tú quieres seguir tus sueños, te das cuenta que hay cosas que para seguir tus sueños tú tienes que simplemente cambiar. Hay situaciones difíciles en varios aspectos de tu vida y el querer cambiarla es la forma en que tus sueños pueden hacerse realidad. La cita bíblica que respalda la lección de hoy la encontramos en Juan 19 del 1 al 42. Vamos a trabajar un poquito con ellas. Esto es una lectura muy larga y yo sé que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer esa lectura en nuestra casa desde hoy, tempranito en la mañana, pues tomamos el tiempo para hacer esa lectura y ya entonces con esa base, aunque yo no la voy a leer en este momento, pero esto nos va a ayudar a que juntos hagamos el trabajo de hoy. Esta cita bíblica tiene 4 partes. La primera nos dice que Jesús es entregado a Pilatos. La segunda parte nos habla de la crucifixión y la muerte de Jesús. La tercera parte nos dice que el costado de Jesús es traspasado. Y la última parte nos habla de la sepultura, donde habla cuando Jesús es sepultado. Como le dije anteriormente, ya todos hemos hecho esa lectura, por tanto, yo me voy a referir a esta primera parte. Esta primera parte, a la primera parte nos se refiere a que Jesús es entregado y azotado por Pilatos. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza. Le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Luego Pilatos, después de esta parte, la segunda vez Pilato vuelve otra vez y dice, he aquí al hombre, porque no encontraba ninguna culpa en él. Cuando sale esta segunda vez y dice, he aquí al hombre, con estas palabras, Pilatos implicaba 2 aspectos a destacar. Lo primero es que podríamos suponer que Pilato pensaba que el castigo que ya se le había impuesto a Jesús era suficiente y por tanto lo estaba devolviendo de nuevo. Otro aspecto que podríamos ver también cuando él dijo, he aquí al hombre, es que él reconocía la grandeza de Jesús con una admiración aquilatada al hombre entre los hombres. Es decir, él, aunque nunca lo expresó ni nunca lo dijo, podemos suponer que también lo que él estaba haciendo era reconociendo la grandeza de Jesús, al hombre entre todos los hombres. No obstante, hay algo que nosotros debemos entender, es que los judíos no estaban dispuestos a aceptar lo que en ese momento Pilato consideraba. Los judíos, junto con la chusma, gritaban que le crucificaran. Crucifícale, crucifícale, mientras que Pilato se mantenía aún vacilante. Y es en ese momento que los judíos, al comprender lo vacilante que estaba Pilato con relación a condenar a Jesús, le sacan a relucir la verdadera acusación contra Jesús. Al sacar esta acusación contra Jesús, inmediatamente también comenzaron a amenazar a Pilatos con decirle que si él soltaba a Jesús, estaba protegiendo a un traidor del gobierno romano. Esta fue lo que utilizaron los judíos para mover a Pilatos a que tomara la decisión de condenar a Jesús. Ustedes saben, pueden imaginarse que si él protegía, si él cuidaba
a los que ellos decían que era un traidor del gobierno romano, significaría entonces la muerte de Pilatos. Pilatos, ante esta circunstancia, no le queda más remedio que ordenar la crucifixión de Jesús, pero no sin antes aclarar que se consideraba inocente por la sangre de este justo. El juicio de Jesús, que resultó en crucifixión, lo que simboliza, esta es la parte metafísica que quiero aclarar, lo que simboliza a un hombre dominado por la conciencia humana, como era el caso de Pilatos, por la conciencia humana, donde el innato sentido de justicia presente en todo hombre ha sido violado por la insistencia de los judíos, los líderes judíos, de que Jesús fuera ejecutado. Recordemos que los judíos consideraban que ellos tenían un caso justo, mientras que los fariseos, por otro lado, odiaban también a Jesús porque lo consideraban una amenaza para su religión. Es decir, dos aspectos hemos visto hasta ahora. Primero, los judíos que creían que tenía un caso justo. Luego, los fariseos que odiaban a Jesús porque lo consideraban como una amenaza a su religión. Y finalmente, los saduceos que querían eliminar también a Jesús porque lo consideraban un agitador que amenazaba su seguridad política y su seguridad económica. Aquí vemos tres grupos emocionalmente envueltos: los judíos, los fariseos y los saduceos. Todos ellos envueltos emocionalmente. Hay algo importante, que al ellos estar envuelto emocionalmente, su sentido de justicia estaba opacado. Lo que trae como consecuencia era que ellos tenían una ceguera espiritual. De manera que quizás en algún momento dado presente hay personas que quieren hacer justicia cuando se ven en la misma posición que Pilatos. Pero al estar involucrados emocionalmente, entonces ese sentido de justicia se opaca y caen en lo que es la ceguera espiritual. Quizás podamos ver alguno de estos casos hoy en día, pero eso es parte de lo que venimos conociendo de aquel entonces. Entonces me pregunto, ¿cuál sería nuestra actitud hacia los que causaron la crucifixión de Jesús? En lugar de ser de condenación, debe de ser de compasión. Porque los puntos de enseñanzas de Jesús son básicamente que amemos a Dios y que amemos a nuestro prójimo. Pero para poder hacer esto, nosotros necesitamos un grado de comprensión y un grado de desenvolvimiento espiritual. Y nuestro trabajo como cristiano es alcanzar este nivel espiritual, soltando toda crítica, todo perjuicio y esforzándonos en mantener las virtudes críticas del perdón, de la tolerancia y del amor. La segunda parte de esta cita, vemos que Jesús carga su propia cruz hacia el Gólgota, que significa lugar de calavera. Y con relación a esto, Charles Fillmore nos dice que la mente consciente se localiza en el lóbulo frontal del cerebro. Y es allí donde la voluntad establece su dominio. Pero es allí también donde las cosas que afectan el cuerpo se reciben o se rechazan. También nos dice que por allí aún la verdad espiritual debe ser recibida a través de esa puerta para poder formar parte de lo que es nuestra conciencia. Y es allí también, nos dice Fillmore, donde nuestra voluntad humana debe crucificarse para dar libre expresión a lo que es la voluntad divina. Jesús pasó terribles pruebas, amigos. Fue azotado, fue golpeado por sus acusadores. En la muchedumbre que seguía a Jesús, había muchas mujeres también que lloraban por él. Pero recuerdan que Jesús les amonestó para que no lloraran por él. Debemos entender
que no importa cuál severo es el sufrimiento que nos llegue, que nosotros vamos a pasar por él, que vamos a pasar por ese valle de sombra con la seguridad si nos permitimos y nos permanecer firmes en la fe. Recordemos que la crucifixión era algo normal para la época y era una forma muy cruel de ejecución. Y antes de que Jesús fuera puesto en la cruz, se le ofreció vino con mirra. El ofrecer esta bebida en aquella época era una forma de compasión, mas Jesús no lo tomó y prefirió estar en pleno dominio de sus facultades. Pues la crucifixión iba a ser el momento crucial de la vida de Jesús y él quería afrontarlo con el Padre porque confiaba en él, porque confiaba en su amor, porque confiaba en su misericordia. Otro aspecto que quiero destacar es que los soldados que desnudaron a Jesús se repartieron sus vestiduras, mas cuando vieron su túnica acordaron no romperla, sino sortearla entre ellos. La túnica sin costura, como generalmente se ha llamado, era una hermosa vestidura tejida a mano de arriba a abajo. Y esa túnica representa la verdad en su armoniosa expresión e inalterable perfección. La crucifixión simboliza la eliminación de todo lo que pertenece a la conciencia mortal, de modo que abre el camino para que ese Cristo se pueda manifestar. Las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz simbolizan los pasos que deben darse en el vencimiento de lo que es nuestra mente mortal. Para terminar esta clase, yo le voy a pedir que juntos hagamos esta afirmación. Yo aquí y ustedes allá en sus casas. Y vamos a decir: el Espíritu de Dios en mí es invencible e indestructible. Gracias, Padre, por tu Espíritu en mí, que me da la victoria sobre la muerte. Una vez más, y repetimos la afirmación. El Espíritu de Dios en mí es invencible e indestructible. Gracias, Padre, por tu Espíritu en mí, que me da la victoria sobre la muerte. Una vez más, y cerramos el círculo. El Espíritu de Dios en mí es invencible e indestructible. Gracias, Padre, por tu Espíritu en mí, que me da la victoria sobre la muerte. Y damos gracias a Dios porque sabemos que es así. Ahora vamos a dar paso a la interpretación de las 7 palabras pronunciadas por Jesús en la cruz a cargo del staff de Ministros Unity. Escuchemos. Primera palabra pronunciada por Jesús desde la cruz. Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Esta versión, esta palabra que pronuncia Jesús se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. Es la palabra de más profunda y elevada oración que el Maestro Jesús nos trae como enseñanza de perdón y amor. Hágase la luz, hágase la paz, hágase el amor, hágase el perdón. Cuando Jesús pronuncia la palabra Padre, perdónale porque no sabe lo que hace, se dirige a su Padre primero antes de hacer pronunciaciones como: yo te digo, Señor, yo te digo, mi Padre amado, perdónale porque ellos no saben lo que hacen. No, Jesús, conociendo que ese era un plan perfecto de la voluntad de Dios a través de él, le dice: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Es una exclamación de amor, es una exclamación de perdón. Jesús nos enseña
que no hubo en él ni odio, ni rencor, ni mucho menos venganza. Jesús también ahí en esas palabras nos enseña que desde el amor se perdona, es decir, que amando es como perdonamos. He aquí otra oración del Maestro: perdónale, perdónale, perdónale. Una oración tan elevada que desde su misma conciencia en ningún momento hizo separación de Dios. Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Jesús nos entrega en estas palabras un cumplimiento de amor, un cumplimiento de perdón. Y nos dice: a través del perdón vivimos unidos, a través del perdón vivimos en amor, vivimos en paz. Analizando esta palabra, primera palabra, vemos que el perdón es una palabra tan y tan profunda que nos muestra en qué forma y en qué manera podemos perdonar. Pero muchas veces no la practicamos y ahí es cuando nos separamos de Dios. Gracias, Jesús, porque desde tu cruz, desde tu crucifixión, nos enseñaste que a través del perdón podemos amar. Y desde una conciencia unida con su pueblo, Jesús también pide a Dios los mejores beneficios para perdonar a esa humanidad. A través de su perdón, Jesús muestra a cada uno de nosotros que a través del amor, que a través del perdón, encontramos todo lo que necesitamos. Jesús, en un momento único, reconoce que como esto formaba parte de la voluntad de Dios, que no era la voluntad de Él, nos muestra que de nosotros mismos nada podemos, que el Cristo que mora en nosotros es quien hace la obra. Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Segunda palabra, Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz de Jesús estaba entre dos malhechores. Uno de ellos lo provocó diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate y sálvanos. El otro lo reprendió diciendo que ellos en verdad estaban recibiendo justamente lo que merecían, pero que Jesús era un hombre inocente. Y entonces, volviéndose a Jesús, el hombre arrepentido dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le hizo la gran promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, a punto de morir, que nunca había oído a Jesús hablando, lo escucha, lo está viendo en este momento, cuando perdona a su semejante, capta su grandeza y lleno de fe, se vuelve a Jesús en busca de perdón, demostrando que ciertamente creía que Él era el Mesías esperado. Le bastó estar a su lado para lleno de fe, solicitar su perdón y estar en su reino. A pesar de las situaciones difíciles que estaba enfrentando el maestro, él lo mira con amor y misericordia, lleno de ternura a este malhechor, y le hace esta promesa. Este es un ejemplo de la enseñanza de Jesús, donde está manifestando con sus palabras
lo que había predicado fervientemente durante su ministerio, su entrega por amor a sus semejantes. Con esta afirmación, unificada con su mente crística, nos está diciendo que nuestro Padre, Madre Dios, nos ama con amor eterno y nos ha prolongado su misericordia, sin importar lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Si te vuelves al Cristo, el Señor de tu ser, con toda tu alma y tu corazón, reconociendo tu erróneo pensar, tu erróneo sentir y tu erróneo actuar, humildemente solicitando un lugar en su reino, esa conciencia de Jesús unificada a su Cristo te dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por ese amor perdonador que te libera de faltas del pasado y sus consecuencias. Sí, mis queridos amigos, cada vez que nos volvemos a ese Cristo morador, reconociendo esa conciencia de error que llamamos pecado y que se opone a nuestro bien, con fe, con la seguridad de ese amor infinito que tiene Dios por cada uno de nosotros, y por su gracia entramos al paraíso, a esa conciencia de paz e integridad, donde reconocemos que somos uno con el uno. Es tu decisión volverte a tu Cristo morador y pedirle estar en su reino, y vas a recibir la promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Saludos, amigos. Amén. Ha llegado el momento en que desde la cruz Jesús habla de nuevo. Sus expresiones naturalmente son sentencias breves. Tiene que administrar el poco de aire y de energía que le queda para dejar dichas cosas que nosotros necesitaríamos oír aún en estos días, como la necesitarán oír las generaciones por venir. Registra el cronista del Evangelio como la tercera expresión de Jesús la siguiente: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Y queremos explicar un poco el contenido de esta expresión, compartirlo con ustedes como la entendemos. En primer lugar, en un primer plano de la materialidad y de la cultura, Jesús está dejando en manos de Juan aquella responsabilidad que obviamente él está dejando tras suyo. Jesús sabe que va a morir en la cruz y está encomendando a Juan el cuidado de su madre, pero al mismo tiempo le está encomendando a María el cuidado de Juan, como María cuidó de él. Lo maravilloso de este momento es aún más profundo, porque este concepto que dice Jesús desde la cruz es la maternidad, es la relación madre-hijo, y es una relación de dos caminos. De una parte, toda la guía espiritual que significó María para Jesús, ahora quiere Jesús que la reciba Juan. Todo el apoyo, toda la expresión de los deseos, de las ilusiones de María que encarnó Jesús, ahora los va a continuar Juan, el apóstol que estaba allí junto a María al pie de la cruz. Este concepto de la idea en la mente, que es María, la idea en la mente, la idea divina, se expresa en Juan como el Hijo, la expresión de la idea divina. Así llegamos a una profundidad del concepto maternidad que debería iluminarnos hoy que ese concepto está siendo debatido, que está siendo propuesto incluso para un referendo en algunos aspectos, mucho más allá de las condiciones biológicas, mucho más allá de las condiciones ambientales, sociales y psicológicas. La maternidad nos la presenta Jesús desde la cruz como un profundo vínculo espiritual, tanto que puede reunir en este caso a dos adultos que no tienen relación biológica. Su madre
y su querido apóstol, el fiel Juan. Continuemos con las lecturas de la Biblia. Muy buenas noches, amigos. Dios los bendice rica y abundantemente. La cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esta exclamación, Jesús liberó por él y por nosotros el sentimiento de soledad y desamparo que nos habita en medio de nuestros retos, nuestros desafíos o cualquier otra experiencia de vida en este plano de las formas. El Maestro nos demostró cómo reaccionar y cómo manejar espiritualmente una crucifixión. Y es que, aunque la crucifixión, cuando se experimenta espiritualmente, no es un proceso fácil, porque se nos hace muy difícil cancelar y liberar el pensamiento y el sentimiento de nuestra naturaleza humana, es algo que cada uno de nosotros puede hacer. El Maestro lo demostró con su ejemplo. Y es que, aunque muchas veces durante la crucifixión, esos periodos de oscuridad y duda, podemos sentir que Dios, que es en nosotros, nos ha abandonado, nos ha desamparado, el Maestro nos enseñó durante la suya que la experiencia es momentánea. Y si para el Maestro fue momentánea, también lo será para nosotros, porque Él nos dijo que todo lo que Él hizo y más, tú y yo podríamos hacerlo. Y es que el verdadero reto de la crucifixión no es la experiencia que nos hace creer que estamos muertos, sino la actitud de perseverar hasta que la demostración de la victoria de la resurrección sea completada. Amigos, es tiempo de recordar que sin crucifixión no hay resurrección, que solo aquel que esté dispuesto a crucificar su humanidad podrá resucitar su divinidad, porque es necesario que mi yo pequeño mengue para que gran yo soy pueda crecer. En la oscuridad de su desafío, el Maestro oró el Salmo 22, y ese es el gran ejemplo. Esa es la gran invitación, esa es la gran demostración. Sigamos su ejemplo y en medio de nuestros desafíos, oremos como el Maestro, rindamos nuestra personalidad, rindamos nuestra humanidad. No nos quedemos sumergidos o detenidos en el proceso de crucifixión. No nos quedemos en la experiencia de sentirnos solos y abandonados. Perseveremos en fe y en confianza. Perseveremos en oración, en conexión e intimidad. Y recordemos que esta crucifixión es parte del proceso de rendirnos y aceptar. Por eso nuestro cofundador nos dice que la experiencia es momentánea. Porque cuando nos rendimos, aún en medio de la soledad, aún en medio del abandono que experimenta nuestra humanidad, la victoria es segura. Porque la cruz, que es el reto, y la crucifixión, que es la experiencia de vivir el reto, aunque aparente ser una derrota, en realidad solo es la antesala de la victoria del ser que nos habita. Por tanto, carguemos nuestra cruz y sigamos la presencia de Dios en nosotros. Y si así lo hacemos, después de la oscuridad de la crucifixión, veremos la luz de la resurrección. Amigos, tenemos que tomar la decisión de crucificar nuestra conciencia humana. Tenemos que tomar la decisión de enterrar ese estado de conciencia antigua para que el nuevo estado se establezca. Recordemos que la cruz es el concepto que tenemos de nosotros, lo que creemos que somos, y la resurrección es la demostración de lo que verdaderamente somos. Es la demostración elevada de ese concepto antiguo de ser. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bendiciones. Buenas noches, amigos, bendiciones de todo bien para todos ustedes. Quinta palabra de Jesús en la cruz: tengo sed. Después de que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura hasta el final, Jesús dijo:
tengo sed. Estas palabras usadas por Jesús se interpretan como una expresión de dos tipos de ansia del Cristo en la cruz. Pero para entenderla, tenemos que añadirle algunas palabras que las precedan. Analicemos un poco. Veremos dos aspectos de esta palabra que Jesús dijo: tengo sed. Veremos el aspecto físico, primeramente, de esta palabra. El primer término de la sed fisiológica, sabemos que es uno de los mayores tormentos de los crucificados. Las palabras pronunciadas por Jesús mientras colgaba del madero nos recuerdan que Cristo era ciertamente un hombre y que como tal sufrió sed. Después de haber perdido esa gran cantidad de sangre mientras él había sido azotado, nos dicen los estudiosos del cuerpo humano que la sed es común en aquellos que sufren muerte de la manera en que Cristo murió, perdiendo gran cantidad de líquido en su cuerpo. Esto hace que el cuerpo se deshidrate, los labios y la boca se sequen, la lengua se pegue al paladar y de tal manera se siente entonces una situación de sed. Y esto también es consistente con las palabras dichas por el profeta en el Salmo 22, 14, 15, de que sus manos y sus pies serían de esta forma y también que sentiría sed. El otro aspecto que podemos analizar es el aspecto espiritual. Resulta muy interesante y hasta irónico que Jesús estuviese pidiendo agua. El mismo Jesús que le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y le darías agua viva. Pero también podríamos analizar el mismo Jesús que el día de la fiesta del tabernáculo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El mismo que, según nos dice el gran apóstol, Cristo es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Ahora vemos que el Cristo, la fuente de vida, tiene sed. La sed que sufrió Cristo fue para que nosotros nunca jamás tengamos sed de Cristo, que es esa fuente viva. Fue golpeado una vez y para siempre en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos beber del agua que salta para la vida eterna. Metafísicamente, esta palabra de Jesús, de tengo sed, es el grito del cuerpo y simboliza toda clase de angustia física. Llega el momento en el desenvolvimiento espiritual cuando necesitamos saber que el cuerpo no está limitado a lo físico, que está formado de sustancia divina y activado también por la inteligencia divina. Este cuerpo es el templo y todas sus necesidades pueden satisfacerse solamente tomando del agua viva que es la palabra de Cristo. Jesús expresó audiblemente esta necesidad física por él mismo y por nosotros, y debemos recordar que si nos mantenemos firmes en la fe, nuestro cuerpo será elevado a la perfección espiritual. Cerca de la cruz había una jarra que contenía un vino agrio, que es vinagre, de lo cual los soldados romanos habían tomado. Y cuando Jesús dijo, tengo sed, uno de ellos escogió una esponja, mojándola de líquido, la levantó hasta los labios de Jesús y aceptó este sencillo acto de misericordia. Casi inmediatamente pronunció las palabras que revelaron las alturas a su conciencia. Se había elevado y podemos decir, todo se ha cumplido, consumado es. La sexta palabra de Jesús en la cruz fue consumado es. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El sufrimiento de Jesús ya casi había concluido. Su trabajo estaba terminando. Su misión fue demostrarnos el camino, la verdad y la vida. Y esto ahora se había realizado.
en lo sucesivo para él, el limitado reino terrenal sería sustituido por el reino perfecto de Dios. Cuando pasamos por algún reto en nuestras vidas, cuando pasamos por alguna prueba severa y mantenemos nuestra fe, permitiendo que Dios asuma el control de esa situación, sabemos que por más retos que tengamos, por más situaciones que nos toque vivir, por más desafíos que tengamos que enfrentar, por difícil que sea el trayecto, al final obtendremos la victoria. En algunos momentos de nuestras vidas nos hemos sentido crucificados y hemos tenido que tomar un trago amargo de vinagre para calmar nuestra sed de justicia. Muchas veces deseamos hacer justicia con nuestras propias manos. Muchas veces creemos que nosotros podemos asumir el control de decidir la aplicación de una justicia determinada ante el reto, la situación por la que nosotros estemos pasando. Sin embargo, solo cuando nosotros logramos soltar y dejar ir la situación, solo cuando nosotros logramos descansar en esa certeza y en esa seguridad de que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestros asuntos, solo cuando eso acontece, finalmente llegamos a un punto en el que sabemos que todo vestigio de esfuerzo humano se ha agotado. Y entonces en ese momento soltamos y dejamos ir. Cortamos y liberamos. Nos aquietamos, nos centramos y descansamos en esa certeza y en esa seguridad de que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestros asuntos. Jesús había pasado por grandes pruebas y se preparaba para su mayor reto, demostrarle a la humanidad que la vida es eterna. Cuando pasemos por algún reto, cuando tengamos alguna situación, cuando nos toque vivir momentos difíciles, vamos a recordar siempre que Dios está al control de esos asuntos y nuestra liberación está muy cerca. Nunca olvidemos que por más grande que pueda ser el reto en nuestra vida, debemos siempre recordar que Dios está a cargo, que Dios tiene el control y que nuestra liberación está muy cerca. Esta liberación llegó para Jesús y esa misma liberación llegará para ti y llegará para mí cuando nosotros aprendamos a descansar en Dios sin miedo, sin duda, sin temor. Y entonces podremos decir, consumado es. El fin de nuestro sufrimiento, el fin de nuestra desesperanza ha llegado. Consumado es. La séptima palabra pronunciada por Jesús en la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras significan que Jesús había terminado
lo que vino a hacer a este plano de las formas, y nueva vez se unía al Espíritu en mente, alma y cuerpo. Recordemos que cuando nosotros entregamos algo, se lo entregamos a alguien que va a cuidar de eso que le hemos entregado. Jesús nos está enseñando en esta última palabra que tú y yo como cristianos debemos y tenemos que deshacernos de compromisos materiales y poner en primer lugar a nuestro Padre, Madre, Dios, para que nuestro espíritu, ese espíritu que mora en cada uno de nosotros, se una al espíritu que es Dios, que es el omnipotente, el omnisciente, el todopoderoso. Jesús enfrentó toda clase de retos mientras estuvo en este plano de las formas. Los venció todos y en este momento está cumpliendo esa voluntad de unificación con nuestro Padre, Madre, Dios. Esta séptima palabra nosotros la entendemos como el punto final de dejar todo lo que no es espiritual, todos los intereses que están envueltos en diferentes acciones en este plano de las formas, y entregarnos al Espíritu que mora en nosotros y que es Dios mismo. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde nosotros nos unificamos con el Espíritu de verdad, con el Cristo, como le llamamos también. Es ese Espíritu de verdad. Lo entregamos y nada, absolutamente nada, puede ocupar nuestra mente, nuestro corazón, sino esa divinidad en nosotros, reconociendo y aceptando que solamente a través de la divinidad que mora en nosotros vencemos todos los obstáculos que puedan presentarse en nuestras vidas y que han sido creados por esa personalidad que no ha reconocido que Dios es todo en el todo. Amados amigos, con estas palabras nosotros concluimos básicamente la temporada de Cuaresma. Pero, amados amigos, no vamos a aceptar esa conclusión. Vamos a seguir alimentándonos espiritualmente, cumpliendo con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que solamente en esa unificación, en esa entrega mental, emocional y física, podemos alcanzar la realización que tuvo el Maestro Jesús para hoy estar junto a nuestro Padre, Madre, Dios unificado. Amados amigos, es importante para cada uno de nosotros afirmar
en todo momento. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando nosotros hacemos esta afirmación, estamos entregando todo lo que nos concierne a nuestro Padre, Madre Dios, y vamos a salir triunfante de todo reto que se pueda presentar en nuestras vidas. Es importante y vital para cada uno de nosotros no olvidar que Dios, nuestro Padre, Madre Dios, siempre está con nosotros, que nos ama con amor eterno, que no nos castiga, que todo lo que sucede en nuestras vidas es el producto de nosotros habernos olvidado que somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen siempre está en nosotros y lo que tenemos que trabajar es la semejanza para poder pronunciar como Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios les bendice y tengo la seguridad de que cada uno de ustedes va a practicar todo lo que ha estudiado y está estudiando mientras están en este plano de la forma, recordando que la muerte no es real. Jesús murió, pero resucitó. Y Él lo dijo claramente: yo entrego mi vida y vuelvo y la tomo. Ahora, amados amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, ustedes han escuchado el mensaje de crucifixión, así como las 7 palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y que tienen una enseñanza para cada uno de nosotros. Ahora vamos a tomar una respiración profunda, vamos a exhalar el aire y vamos a hacer nuestra oración de protección. Ahora, amados amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, vamos a tomar una respiración profunda. Vamos a centrar nuestra atención en los latidos de nuestro corazón. Hemos crucificado todo error de mente, de corazón y acción, y vamos a hacer la oración de protección y vamos a decir juntos: la luz que es Dios me rodea, el amor que es Dios me envuelve, el poder que es Dios me protege, protege a mis seres amados, al planeta Tierra y sus habitantes, donde quiera que estoy, donde quiera que voy, Dios es conmigo. Bendiciones, amigos. ¿Dónde han puesto a mi Señor?, preguntó la Magdalena. Se lo han llevado de aquí, contempló con honda pena. De igual forma yo me siento, y a mi Dios ando buscando. Yo solo quiero su amor, yo solo quiero encontrarlo. Lo he buscado por montañas y praderas, lo he buscado por el campo y la ciudad, lo he buscado en las iglesias, en templos, credos y dogmas, en plegarias y oraciones,
donde mi Dios ha de morar, Él vive en mí y vive en ti. Lo he buscado por montañas y praderas, lo he buscado por el campo y la ciudad, lo he buscado en las iglesias, en templos, credos y dogmas, en plegarias y oraciones.